Dios los bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor que los ha sostenido esta semana. Estamos pasando muchas tribulaciones, muchos problemas alrededor. Y creo que estamos empezando en un tiempo donde, como el pastor Rudy ha estado predicando, solo hay que sostenernos en Cristo, solo agarrarle la mano al Señor, buscar más de su rostro continuamente, porque solo Él nos puede sanar, liberar y guardar de todo mal. Vamos a continuar nuestro estudio que hemos estado haciendo. Vamos a continuar en capítulo 9 del Evangelio de San Juan. Nos quedamos en el versículo 4 la semana pasada. Vamos a leer versículo 4 y 5 del capítulo 9. La palabra de Dios dice así: Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, venimos delante de ti esta tarde pidiéndote, Señor, que nos ayudes, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos guía y que sea nuestro Maestro. Libéranos de cualquier error, cualquier espíritu inmundo. Ayúdanos, Padre, a recibir de tu palabra y conocer más del carácter de tu Hijo, las maravillas y el poder de tu Hijo. Aumenta nuestra fe con estas escrituras. Guarda a los hermanos que están bajo dificultades. Oh Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús pedimos esto, Padre. Amén y amén. Como acabamos de leer, Jesucristo está va a hacer un milagro, pero está teniendo este diálogo con sus discípulos, porque los discípulos no pueden entender por qué este hombre está ciego, y vimos la semana pasada que era para, como Jesucristo dijo en el versículo 3, era para que se manifiesten las obras de Dios. Y eso es lo que Jesucristo vino a hacer. Entonces en el versículo 4 dice Jesús: ¿qué son estas obras? Dice: es necesario hacer las obras del que me envió, el Padre, entre tanto que el día dura. Entonces aquí usa un término que nos está dando como a explicar que mientras Jesucristo está en su ministerio, entonces es como que estuviéramos en la luz del día. Pero lo que dice ahí en el versículo 4 también dice es que la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y esto sucede que cuando Jesucristo deja de estar en Jerusalén, los milagros paran. No regresan estos milagros hasta que viene el día de Pentecostés. Entonces, ese tiempo es un tiempo oscuro, donde los discípulos, los apóstoles, estuvieron orando y ayunando, esperando esas primicias, ese día donde la unción celestial iba a venir sobre ellos y ellos iban a poder hacer otra vez en Jesucristo estas obras de luz, no obras de las tinieblas, no obras de la noche. Pero también Jesucristo, creo que aquí está hablando de algo también que se aplica a la gente de Jerusalén, la gente en el pueblo, y es que Él está haciendo estas buenas obras. La gloria de Dios, la presencia de Dios está ahí en el templo, donde Él está teniendo este discurso. Y ahora el Señor está diciendo: va a venir un tiempo donde ya no se va a ver esto. Y hermano, hermana, si meditamos, desde después que Jesucristo hizo estas obras en el templo en Jerusalén, ahí estaba Dios con ellos, Emmanuel. Pero Él los dejó, porque Él fue a morir en esa cruz, porque fue crucificado, asesinado por estos reyes oficiales de los judíos, fariseos. Y cuando Él murió, ya no regresó Dios a Jerusalén, al templo. Es algo que meditar. Vino una noche, y esa noche todavía continúa, porque la gente en el monte de Sión, o en la ciudad de Jerusalén, donde ahora no hay templo para Jehová Dios, ha estado oscuro. Ya no se han visto estas obras ahí. Y
cuando se acaba esta noche es cuando viene el día del Señor. Entonces aquí está Jesucristo hablando y dando mucha información de lo que va a pasar cuando Él se muera en la cruz. Aunque Él resucita, Él ya no va a estar con sus hermanos o hermanas los judíos, sino que se aparta. Y Jesucristo dice en versículo 5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Quisiera que viéramos cómo Él era esa luz que resplandecía. Y ahora nosotros somos exhortados por la palabra en Mateo, cuando nos dice en el capítulo 5 que nosotros debemos de ser la luz del mundo. Jesucristo nos dice a los otros discípulos. Pero, ¿qué es ese ser la luz del mundo? Un mundo que está bajo tinieblas, bajo la oscuridad, bajo la potestad del enemigo, de Satanás. ¿Qué es esa luz? Veamos en Lucas 13, por favor. Vamos ahí. Lucas 13. Lucas 13, el Señor Jesucristo, me gusta cómo describe y enseña que Él va a hacer lo que Dios le ha mandado, y son obras que Dios le ha mandado que son de resplandecer, porque mucha gente nunca más va a ver estas obras. Hoy día hay gente que nunca ha visto estas obras. Tal vez algunos de nosotros hemos visto estas obras que Dios Padre hace, el poder de su Santo Espíritu hace, a través de sus discípulos, a través de sus hijos e hijas, pero el primero que estaba haciendo estas obras es Jesús. Entonces, Él, como dice en el Evangelio de San Juan muchas veces, yo soy la luz. Sí, pero también nos dijo que nosotros debíamos ser la luz. Entonces, cuando hacemos esta pregunta, ¿cómo es que yo puedo ser la luz? Es cuando nosotros somos ungidos por su Santo Espíritu y nosotros empezamos a manifestar estas obras celestiales, estos milagros a través de nuestra fe, a través de estar en comunión con su Santo Espíritu. Veamos cómo Jesucristo alumbraba. Lucas 13, versículo 32. Aquí está sucediendo que los fariseos le están diciendo, Herodes te quiere matar. Y miren lo que le responde Jesús. Lucas 13, versículo 32 dice, y les dijo, id y decid aquella zorra. Noten cómo usa este término Jesucristo a este rey Herodes, como que fuera una zorra, alguien astuto. He aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y el tercer día termino mi obra. Noten aquí cómo Jesucristo está cruzando el tiempo. Dice que saca demonios, que hace curaciones hoy y mañana, queriendo decir, lo voy a hacer hoy, lo voy a hacer después, pero noten aquí que dice, y al tercer día termino mi obra. Cuando aquí, si notamos, es como cuando Jesucristo muere en la cruz, es sepultado, y cuando Él pasa esos dos días y 2 noches, y no regresa a estar con nosotros hasta el tercer día, y es en el tercer día, Él termina su obra, y termina esa obra dándonos acceso a su Espíritu Santo, porque cuando Él es resucitado, es cuando Él viene a manifestar la gloria de Dios Padre a su plenitud, porque Él ha vencido la muerte. Entonces, versículo 33 dice, sin embargo es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino. Y aquí regresa otra vez a otra clase de tiempo. Jesucristo está hablando en su tiempo, se podría decir, inmediato, y no lo que va a venir después. Y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Entonces aquí anuncia su muerte. Versículo 34, uno de los versículos más bellos en las Escrituras. Si lo pueden subrayar es bueno, hermanos. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Lo que Jesucristo estaba haciendo es, había venido al pueblo de los judíos, a su sangre, se podría decir, de la descendencia de Abraham, y estaba ministrando, estaba haciendo buenas obras, sanando ciegos, curando a personas que estaban enfermas,
sea de adentro o físicamente, como vamos a ver el hombre ciego, pero es rechazado porque el pueblo de Dios o Jerusalén, que representa esa institución de los judíos, lo rechazan. No quieren esa cobertura del Altísimo, sino quieren protegerse en su propia fuerza, en su propia voluntad y no bajo el amor y la bendición de Dios. Es un rechazo. Entonces él, cuando dice Jerusalén, Jerusalén, él está conmovido, está triste, está posiblemente sintiéndose desesperado porque cuántas veces quise juntarte a tus hijos. Él quería sanar, él quería ser esa bendición, él quería ser ese rey a su pueblo, pero lo rechazaron. Versículo 35 dice, He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue en el tiempo en que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿No tiene aquí el versículo 35? Otra vez Jesucristo cruzando la línea del tiempo. Dice, aquí vuestra casa os queda desierta y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquí está diciendo que sí, Jerusalén será hecho como desierto, quedará asolado. Y eso es lo que sucede. Ese templo es arrozado, o no estoy ocupando la palabra correcta, disculpen, pero es como una navaja viene y es cortado todo lo que está en esa cima de Jerusalén. Cuando los romanos, aproximadamente unos 30 años después que Jesucristo murió en la cruz ahí en Jerusalén, vienen y destruyen la ciudad, ellos no dejan ni piedra encima de piedra. Ellos cortan y dejan un desierto, todo asolado. No hay evidencia de que allí estaba un templo dedicado a Jehová, Dios, al Dios de los judíos. Y ese era su propósito. Y no solo quitan los edificios y las estructuras como los muros, sino que también se llevan a toda la gente judía. Vienen y la dispersian alrededor de toda la tierra. Muchas veces es conocido como el diáspora, que la gente ya judía que se le dio esa tierra prometida, si estamos viendo aquí, se podría hacer la línea del tiempo desde el principio, sacados de Egipto para que vayan y posean la tierra prometida. Pierden la tierra prometida porque son rebeldes y murmuran contra Dios. Pero son regados hasta el norte, el sur, el este, oeste. Y sí, allí en este tiempo que está Jesús todavía hay una porción de judíos, tal vez de la tribu de Benjamín. Sabemos que hay unos samaritanos o gente que vive en las áreas de Galilea y de Nazaret, donde sí son mezclados con otras razas, pero todavía está esa sangre de las 12 tribus originales de la descendencia de Jacob ahí. Pero ahora Jesucristo en este versículo 35 les está diciendo que va a venir una hora donde serán quitados de ahí. Y eso es lo que pasa. Son quitados de ese lugar y no vienen a ser la nación de Israel hasta 1948, casi 2000 años después. Y hoy está regresando la gente judía ahí, pero todavía están en esa noche, esa oscuridad, esas tinieblas, porque no reconocen a Jesucristo. Todavía no ven nada de esos milagros que Él estaba haciendo en este tiempo de lo que estamos leyendo aquí, sea en Lucas 13 o en Juan 9. Esas obras han cesado ahí, ya no se ven. Ahora no hay evidencia de que Dios está con su pueblo, que Dios está con nosotros. Emmanuel. Bueno, vamos a regresar a Juan 9, por favor. Continuarlo, a ver qué es lo que va a hacer Jesucristo aquí. Versículo 9:6 dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Entonces sus discípulos, como vimos la semana pasada, estaban delante de un hombre que estaba ciego desde nacimiento. Y Jesucristo les ha explicado que sus
padres no pecaron, ni tampoco él, sino que era para que las obras de Dios se manifestara, o la gloria de Dios, como vimos la semana pasada. Y ahora hemos visto que él está trabajando, él tiene que hacer estas obras. Como él es Dios, el Hijo de Dios, y está allí, y si ve a alguien que está en esta condición que no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos sus hijos y hijas, toda su creación, especialmente nosotros, la descendencia de Adán, que conozcamos y que veamos a Dios en la manera que Él quiere que lo veamos. Y sea alguien que está ciego, o alguien que está sordo, o alguien que está cojo, esa no es la voluntad de Dios. Dios quiere que todos nosotros estemos sanos, porque Él es puro, verdadero, Él es amor. Un Dios bueno nunca va a desear que su pueblo o sus hijos y hijas estén en una condición menos de la salud y la bendición que Dios nos da. Por eso en Éxodo 15:26 creo que leímos una vez que Él es Dios nuestro sanador, Jehová nuestro sanador. Entonces Jesucristo no puede quitarse ese carácter del Padre, y Él va a hacer estas obras que manifiestan la gloria de Dios, que son una luz en las tinieblas donde la gente no tiene nada de esperanza. Ni este joven ciego, ni sus padres, ni nadie en esa ciudad tenía la esperanza que podía ser sanado. Pero allí estaba Jesús, y para Jesús nada es imposible. Entonces dice el versículo 6, vamos a ver el 6 y 7, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva. Noten aquí, él escupe en la tierra, hace el lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego. Oh, qué manera tan diferente de hacer una sanación. Dios o Jesucristo podría hacer este milagro con solo hablar, así como lo hace cuando le dice a Lázaro que salga de la tumba. Pero también cuando le dice al centurión que él ha dicho la palabra y que su siervo ya está sanado. A lo que voy es, aquí Jesucristo lo hace de otra manera, y otra vez yo digo que esto es porque Jesucristo siempre nos está enseñando quién es Él. Y aquí creo, en la manera que yo lo siento en el Espíritu, nos está dando a ver su deidad como Dios hizo la creación en el principio. Vamos a ver, dice, dicho esto, escupió en la tierra, se hizo lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Noten ahí que en 2 versículos se ha hecho esa obra de sanación. Este joven o este muchacho nació ciego, no tenía ojos, pero ahora cuando Jesucristo ha tomado, aquí dice, ¿verdad? Primero tomó tierra, que es como polvo, y escupe, y al escupir hace el lodo. No me imagino que no fue una gran cantidad de lodo, pero viene y lo pone sobre los ojos, y ahora le dice que vaya a este estanque de Siloé, que este estanque tiene una historia que es un lugar donde la agua podía entrar a la ciudad de Jerusalén. Era una de las maneras, una de las vías donde ellos podían tener agua en esa montaña, en ese monte. Pero el nombre es Siloé, que es enviado, queriendo decir es enviado o brota o viene de Dios. Dios es el que viene y da esa agua, es una fuente, es la mejor manera que lo puedo traducir, que es como la de Siloé, el estanque de Siloé es la fuente. Y aquí hay un juego de palabras donde Jesucristo está diciendo que vaya al estanque del enviado, porque así se llama, enviado, pero Él es el enviado y Él es el que es la fuente también de agua de vida. Sabemos que la palabra de Dios nos enseña que la vida, especialmente en esta tierra, no puede continuar si no hay agua. Nosotros somos seres que necesitamos agua. También el Espíritu Santo se manifiesta como agua. La palabra de Dios es explicada que obra como la agua, limpiándonos. A lo que voy es, Jesucristo está enseñando muchas profundidades aquí. Y
va el ciego y regresa viendo. En el versículo final dice, y regresó viendo. Les dije hace unos minutos o segundos atrás que esto me recuerda de cómo Jesucristo está manifestando la deidad de que Dios manifestó en el principio. Si pueden ir a Génesis 2:7. Muchos de nosotros ya sabemos estas escrituras, pero es bueno ver cómo el Señor aquí ha hecho este milagro haciendo lodo y haciendo algo nuevo, dándole ojos nuevos. Miren cómo nuestro Dios, Jehová el Padre, dice en el versículo de Génesis 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Noten aquí, el polvo de la tierra. Entonces de ahí formó el hombre. Jesucristo en Juan 9:6, de la tierra o el polvo, y al escupir él, forma los ojos de este hombre. Y aquí dice en el versículo 7 de Génesis 2, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Una de las maravillas más grandes, más conocidas por la ciencia en el ser humano es el ojo. Los motivo que algún día hagan un estudio de biología o fisiología, cómo el ojo es creado, cómo funciona. Hasta hoy día, el hombre puede hasta hacer unas bombas que funcionan como el corazón, puede hacer máquinas que limpian la sangre como los riñones. Hay muchas cosas que el hombre puede reemplazar y hacer, manos, brazos, hasta puede hacer un esqueleto que va sobre personas que son inválidas y pueden caminar. Sí, pero algo que no se ha visto hasta este día es que el hombre pueda crear conciencia y computadoras y todo lo demás que estamos viviendo hoy día, un ojo nuevo. El ojo es una maravilla en la manera que es creada. Por eso me recuerda mucho desde la formación del hombre, un ser viviente que solo Dios pudo hacer tomando la tierra y soplando. Y aquí Jesucristo toma la tierra y la mezcla con su saliva y hace ojos nuevos. Espero que el Señor nos ministre en eso, hermanos, que lo que está haciendo así aquí Jesucristo es diciendo, yo soy Dios. Versículo 8 del capítulo 9. Vamos a continuar ahí. Vamos a leer del 8 al 16. Dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Entonces no lo reconocen, porque ahora es un hombre que tiene vista y ojos. Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Entonces el ciego está diciendo, soy yo el que mendigaba, el que estaba sentado ahí a la entrada de la ciudad. Versículo 10. Le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo todo. No, disculpen. Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Aquí estamos entrando en un versículo que también tiene mucho significado para nosotros. Muchos de nosotros, cuando no conocemos a Jesucristo, Él viene a nosotros y nosotros estamos ciegos, queriendo decir, sí, tenemos ojos donde estamos funcionando en esta tierra, pero en realidad no tenemos ojos espirituales. Pero viene Jesucristo y nos dice que vayamos y los lavemos en ese estanque del enviado. Siloé es enviado. Que vayamos con el enviado y cuando recibimos vista, entonces ahora podemos ver. Eso es lo que el hombre está tratando de decir aquí a ellos, que él físicamente, él vio a Jesús y hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate, y fui y me lavé. Noten aquí que la obediencia a lo que Jesucristo dice
es lo que hace este milagro y hace una nueva maravilla delante de todos los que están allí cuestionando si Jesús es el Cristo o el Mesías. Y fue y la ve y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Entonces aquí este hombre ciego, este joven no sabía. Versículo 13, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Entonces ahora como siempre, la gente está hablando, vienen y lo reportan a los fariseos dicen, vamos a investigar este milagro que ha hecho aquí este hombre, que ellos no creen que es profeta, no creen que es el Hijo de Dios, no creen que es el Cristo, lo que creen que él es un pecador. Y dice aquí el versículo 14. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Aquí está hablando algo importante, que lo que están examinando es cómo hizo el milagro. Dicen, ¿cómo es que este hombre hizo este milagro? Y tal vez esta es la explicación de la razón que Jesucristo no solo dijo, abre los ojos y ve, sino que hizo un trabajo que era prohibido bajo estas leyes, se puede decir, estos yugos pesados que ponían sobre los hombros de la gente en la religión, los fariseos, que no podían ni tomar un líquido, mezclarlo con agua y hacer un lodo. Eso es considerado trabajo. Y eso es lo que se estaban enfocando. Entonces, versículo 15 dice, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Versículo 16. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos, queriendo decir, hay unos que dicen, sí, este hombre ha hecho un milagro, es de Dios. Hay otros que están diciendo, no, es pecador porque trabajó en el día de reposo, haciendo el lodo que le trajo vista a un hombre. La palabra que quiero usar es que obtuso, no sé si es correcta la palabra, el pensamiento, que absurdez está en esto, que absurdo es esto, donde no pueden ver que Dios es Dios y si Él decide trabajar o hacer algo que en sus leyes, en sus 613 mandamientos que se han creado y otras cosas que han añadido, decide hacer lodo con saliva, con la tierra, el polvo de la tierra, y untarlo sobre los ojos de un hombre y darle vista a un hombre, eso es más grande, más mejor, una maravilla que solo puede venir de Dios. ¿Y cómo vamos a empezar a argumentar si sucedió en un día que no se puede hacer eso? ¿Cómo nosotros en nuestra humanidad somos tan fácil descarriados de la verdad del amor de Dios? Porque solo alguien que no conoce el amor de Dios y la plenitud de su amor empieza a cuestionar estos detalles y decir, no, hay que ver las obras con un corazón abierto, permitiendo que el Espíritu Santo nos revele y los lleve a toda verdad. Vamos a ver aquí en Mateo 12, por favor. Es una sección que quise leer hace unas semanas atrás, pero el tiempo no me permitió, pero ahora creo que podemos estudiarlo. Y esto es, ¿cómo es que Jesucristo hace tantas sanaciones y tantos milagros en el día de reposo? Y aquí lo vamos a ver, vamos a cómo lo explica la Escritura. Versículo 1, capítulo 12 de Mateo, dice así. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Noten aquí que sí, es un día donde no se puede trabajar, no se puede ni arrancar semillas o espigas de algo que ha sido plantado, de un plantío, porque es considerado trabajo. Pero ellos no están haciéndolo para ganancia, no lo están haciendo porque están cultivando esa tierra, sino que tenían hambre. Y ellos andaban haciendo las obras de Dios, estaban ministrando al pueblo de Dios
la gente alrededor en la tierra de Samaria, en Galilea. ¿Cómo es que ahora ellos, se podría decir, cómo es que Dios no va a permitir que ellos reciban alimento? Y Jesucristo lo explica. Versículo 12:2 dice, viendo los fariseos, les dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Ellos están otra vez trayendo este argumento con Jesucristo que Él permite que se quiebre la ley. Lo mismo que están peleando en Juan 9. ¿Cómo es que Él pudo hacer lodo quebrantando la ley? Versículo 3. Pero Él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Aquí podemos ver que Jesucristo está trayendo a luz algo que está en las Escrituras. Le está diciendo a los fariseos que ellos son hombres de renombre, se ponen vestiduras para anunciar que ellos conocen la palabra de Dios, conocen el Antiguo Testamento. Y otra vez, la sabiduría y el conocimiento de Jesucristo que nadie podía contrarrestar, que nadie podía argumentar contra él. Porque él les dice, acuérdense cómo David, el rey que fue ungido por Dios, escogido por Dios para unir a todas las 12 tribus y establecer ese reino en la tierra bajo un rey. Él, cuando estaba huyendo de Saúl, él viene y entra a la casa de sacerdocio y come de ese pan. En el día, cómo él quebranta esa ley es lo que está diciendo Jesucristo. Versículo 4 dice, como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban, sino solamente a los sacerdotes. Otra vez, todos los que estaban con David comieron de ese pan. David comió de ese pan. Pero era para una buena obra, porque Dios quería establecer el reino de David. Porque si no establece el reino de David, no se establece una unión en la tierra prometida de todas esas tribus, ya que habían sido como pasado tanta tribulación y tantos días de las tinieblas o que estaban oscuros, disculpen, no encontraba la palabra, tantos días oscuros desde el tiempo de que salieron de Egipto, vinieron a la tierra prometida con Josué. Si se recuerdan de Josué, leen de ese libro hasta el libro de Reyes, era algo que revolución tras revolución, pleito contra hermano o hermana, y nunca se había establecido la paz y el reino de Dios. Pero David vino la paz. Y sacó él la arca del pacto de un tabernáculo, lo estableció para que fuera puesto en un templo. Él no hizo el templo, sino que le dejó el cargo a su hijo Salomón. Pero lo que voy es, la vida de David era una vida que fue establecida bajo la providencia de Dios. Entonces era algo bueno. Jesucristo está haciendo algo bueno aquí en Juan 9, sanando a un hombre que estaba ciego, manifestando la gloria y el poder de Dios. Entonces Jesucristo aquí en este versículo 4 del capítulo 12 de Mateo les está diciendo que no pueden ver ustedes en las Escrituras que Dios ha hecho quebrantamientos de la ley antes. Versículo 5 dice, ¿o no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Queriendo decir, los sacerdotes trabajan en el día de reposo. Sí, trabajan. Porque en el tabernáculo o en el templo, el candelaro tenía que estar, estaba a la mano izquierda, tenía que siempre estar encendido. La mesa de panes siempre tenía que tener esos panes. El incensario de oración siempre tenía que estar quemando incienso.
el altar donde se quemaban los sacrificios ocurrían todos los días. A lo que voy es que Jesucristo siempre estaba con este pleito con la gente que dice que conoce la palabra. Y lo mismo sucede hoy día. Hay mucha gente que dice, yo conozco la palabra de Dios y esto no puede ser de Dios. Hermano o hermana, solo el Espíritu Santo nos puede, y la palabra de Dios nos puede confirmar cuando algo es de Dios o no es de Dios. Pero para conocer eso, necesitamos nosotros leer esta palabra. Y eso es lo que Jesucristo les está diciendo. Ustedes que son estudiados, ¿cómo es que no han leído en la ley? Versículo 6 dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Noten cómo Jesucristo se establece. Sí, Él es más que lo material, un templo. Versículo 7, y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Esto está aquí trayendo una cita de Oseas 6:6, donde Jesucristo les está diciendo que Dios prefiere misericordia y no sacrificio. Apliquémoslo aquí en Juan 9. ¿Cómo es que estos hombres fariseos están llamándole a Jesucristo que es pecador y no profeta porque ha hecho lodo para sanar un ciego? ¿Cómo es que eso entra en la cabeza de ellos? Que no pueden entender que Dios prefiere misericordia y no sacrificio, queriendo decir, vamos a no hacer trabajo, no vamos a hacer lodo y que este hombre ciego se quede ciego hasta el siguiente día, que sufra otro día más bajo las tinieblas en esa oscuridad. No tiene sentido. Versículo 8 dice aquí, y esta es la cima de todo estos versículos que hemos leído en Mateo 12. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Esto es algo que no entendían, ¿no? Estas personas que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. No entendían que el Señor es el día de reposo. ¿Quién hizo los 7 días? ¿Quién estableció el séptimo día? Es Dios. Entonces, si Dios manda a su profeta o manda al Mesías y decide que va a hacer obras y trabajo, es la voluntad de Él. Él es su día. ¿Por qué Él va a tener límites? Y aquí es donde el hombre siempre quiere tratar de poner a Dios en una caja y decir, no, Dios solo trabaja de esta manera. Pero si leemos las Escrituras, así como lo que Jesucristo había explicado, entonces Dios nos da revelación que Dios no tiene esos límites. Él es el que estableció los días, el tiempo, la creación. Él es el que dijo, después de crear a Adán, voy a parar de hacer este trabajo. Pero en realidad, Él nunca paró de hacer las obras, porque hasta este día, hermano o hermana, todos podemos dar testimonio que todos los días sale el sol, que el mar siempre está rugiendo, no importa si es sábado. ¿Cuántos de nosotros no tenemos el beneficio de tener aire para respirar hasta el día de reposo? Sí, Dios siempre está trabajando y Jesucristo hacía lo mismo. Él siempre estaba trabajando y hacía las obras que veía que el Padre hacía. Vamos a regresar a Juan 9, vamos a leer del versículo 17 al 22. Dice así la Escritura. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. ¿Cómo es la incredulidad? Que dicen, queremos más comprobantes, traigan a sus padres. Versículo 19. Dice, y les preguntaron diciendo, ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo? Pues ve ahora. Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él, él hablará por sí mismo. Entonces dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Entonces,
sus padres están negando que saben quién es. Y lo vemos en el versículo 21. Dice, nosotros tampoco lo sabemos. Ellos no quieren estar en medio de esta situación. Ellos dicen que él dé testimonio de que quien los sanó, nosotros no vamos a tomar parte en este asunto. Y la razón, lo explica en el versículo 22, es porque ellos tenían miedo de los judíos, porque cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Hoy día sucede lo mismo. Hay muchas personas que por no perder el honor que reciben en una iglesia, muchas veces pueden negar a Dios. Pueden negar a Dios y se acoplan o son aliados a lo que dicen los líderes que están en una iglesia. Y esto es lo que estaba pasando aquí. Los fariseos son los líderes de las sinagogas que están en toda la Tierra Santa, en Jerusalén, Judea, Samaria. Si hay una sinagoga, ellos son los que están como, se puede decir, los administradores, los que mandan, los que dicen, estas son las leyes y los principios que llevamos. Entonces, cuando alguien era parte de una sinagoga, tenía beneficios. Y si ellos aquí hablaban y decían que Jesús era el Mesías, iban a ser expulsados. Entonces los padres meditan, como muchas personas hoy meditan, y dicen, no, mejor me quedo callado, no digo la verdad, porque me van a sacar los líderes, porque les voy a decir que están mal, o que Jesús nunca haría eso. Aquí estamos entrando en una situación que, como digo, muchas personas o hermanos o hermanas la han pasado o la están pasando o la pasarán, que es más fácil seguir la corriente de lo que dice el liderazgo y creer lo que dice el hombre que hacer y creer lo que Dios dice o lo que su palabra dice, porque su palabra es Dios hablándonos a nosotros y es más fácil en nuestro propio ser que tiene temor, que tiene esperanza de tal vez una posición o tal vez de tener esos beneficios de decir, no, por lo menos si quedo bien con los hermanos o las hermanas, me va a ir bien porque ellos me van a orar o orar por mí, o si tengo una necesidad y van a estar por mí. Si prefiero mejor quedarme callado, no involucrarme en estos asuntos de grande dificultad, si es de Dios o no es de Dios, porque así pues no llevo riesgo. Dios no los llama a eso, hermano o hermana. Que el Señor nos dé la sabiduría para poder discernir a través de su Espíritu Santo qué es de Dios y qué no es de Dios. Y si es de Dios, hagamos la voluntad de Dios. Y si no es de Dios, hagamos la voluntad de Dios y denunciémoslo como lo que es, que no es de Dios. Vamos a Isaías 51, por favor. En Isaías 51 hay unos versículos que nos dicen las Escrituras, porque Dios ya sabe la condición de nosotros. Somos débiles, somos fáciles de ser llevados de un lado para otro por lo que los hombres dicen y no lo que dice Dios. Esto es lo importante aquí, y por eso está escrito en Juan 9, que cómo nosotros traicionamos a Dios o le damos la espalda por quedar bien con un hombre. Veamos en Isaías 51, versículo 12. Dice así: Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del Hijo del hombre, que es como heno? Y aquí el término de hijo de hombre está hablando de alguien que es descendiente de Adán. ¿Okay? Está diciendo que como heno, queriendo decir como la grama, como el césped, un descendiente de Adán, no se le debe de temer. Versículo 13. ¿Y ya te has olvidado de Jehová, tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra? Y todo el día temiste continuamente del furor de aquel que aflige,
cuando se disponía para destruir? Pero ¿en dónde está el furor del que aflige? Aquí Dios está haciendo unas palabras muy fuertes, hablando a su pueblo en el tiempo de Isaías, pero hablándonos hoy día a través de estas mismas escrituras, diciendo que nosotros acordemos quién es Dios. Él es tu hacedor, Él es nuestro hacedor, Él es el que hace todas las cosas. Hermano, hermana, no debemos de tenerle miedo a hombres, a virus, a demonios, a Satanás. Todo eso fue creado por Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo hizo todas las cosas. Todo lo demás es algo creado que nosotros no le debemos de dar ese lugar que es mayor que el lugar que le debemos de dar a nuestro Padre Celestial. Versículo 14 dice, el preso agobiado será libertado pronto, no morirá en la mazmorra ni le faltará su pan. No morirá en la mazmorra, queriendo decir, no morirá en el sepulcro. Entonces, aquí Dios otra vez está diciendo, si no importa si nosotros estemos pasando un tiempo de tribulación, y es mejor que pasemos la tribulación, pero quedemos bien con Dios, que traicionemos o los comprometamos a una mentira o algo equivocado. Es lo que estaba pasando en el tiempo de Jesús. Y mucha gente lo hizo. Vieron los milagros donde Él sanaba, liberaba a la gente que estaba posesionada por demonios. Pero cuando llegó la hora de defenderlo delante de toda la gente, todos huyeron, hasta sus discípulos. Y Jesucristo quedó solo. Y cuando Él murió en esa cruz, solo estaba un discípulo con su madre y otra mujer. Y ese era Juan. Pero de toda la gente, todos los que fueron sanados, liberados, nadie estaba ahí. Qué triste. Por eso Dios aquí en Isaías 51 nos habla y nos dice, no se les olvide quién Él es. Versículo 15. Porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Entonces, hermano o hermana, lo que estaba pasando, ese traicionamiento en el versículo 22 de Juan 9, es algo que es difícil de creer, pero sí sucede, y que el Señor nos dé a nosotros esa fuerza espiritual para poder continuar adelante. No importa lo que venga en estos días que vienen, hermanos, pero que nosotros no neguemos a nuestro Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo que murió en esa cruz por nuestros pecados. Tengamos, hermanos, esa voluntad de ser fieles a Dios. Ya para terminar, vamos a leer aquí del 23 al 33. Dice así. Por eso dijeron sus padres, estamos en Juan 9, por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego, le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió, noten ahí lo que sucedió en el versículo 24, querían que le diera el mérito a Dios, pero no a Jesucristo. Y es algo que no podemos hacer, hermanos y hermanas. La gloria es siempre para el Padre, y si es para el Padre, es para el Hijo, y el Hijo es Jesucristo. Entonces él respondió, dijo, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír, porque lo que queréis oír otra vez. ¿Por qué? ¿Lo queréis oír otra vez? ¿Qué queréis también vosotros seros sus discípulos? Aquí ya se está frustrando este joven, les está diciendo, ¿cuántas veces les tengo que repetir lo mismo? Se los digo, la historia no va a cambiar. La historia es que Cristo sana, Cristo es el que me ha liberado, yo estaba ciego y ahora veo. Muchos de nosotros estábamos en esa condición, ciegos de quién es Dios, ciegos de quién es el Hijo de Dios. Hermano, hermana, estos versículos os aplican hoy día.
Porque hay mucha gente que viene con estas acusaciones y nos hace siguiendo esa misma pregunta. ¿Quién es el que te tiene así? ¿Quién es el que, si estamos sufriendo, nos hacen la pregunta? Si estamos en éxito, nos hacen la pregunta. Pero hermano, hermanas, sigamos firmes, no mirando a la izquierda ni a la derecha, sino que firmes mirando a Jesucristo y anunciando su verdad y su gloria y su poder. Versículo 28. Y le injuriaron y dijeron: Tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Versículo 30. Respondió el hombre y les dijo: Pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Noten ahí, está diciendo algo muy poderoso. Está hablando con una sabiduría que él ha recibido, un conocimiento, esa revelación que el Espíritu Santo da. Por eso cuando alguien conoce a Jesucristo o ve su poder, le da honra y gloria, porque ahora ya no está en esas tinieblas que antes estaba. Y ve lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y él está diciendo aquí: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis. Ellos que son los estudiados, los que conocen las escrituras, los que supuestamente están guiando al pueblo de Dios a la verdad y cómo adorar y alabar y seguir a Dios. Y a mí me abrió los ojos, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Aquí está diciendo unas palabras muy profundas, muy verdaderas, hermanos, que cuando alguien hace la voluntad de Dios, cuando alguien está siendo obediente a Dios, Dios está ahí respondiendo. Hermano, hermana, hay veces sentimos y pensamos que nosotros estamos bien con Dios, pero si seguimos más cerca buscando a Dios, buscando su rostro, muchas veces Él nos revela que todavía hay otras cosas que no hemos entregado. Muchas veces me han preguntado a mí las personas y dicen: hermano, ¿por qué ya no vemos tanto milagro? Hermano, ¿por qué ya no se ve la manifestación del Espíritu Santo? Es porque todavía nosotros estamos haciendo las cosas con nuestra fuerza, con nuestra voluntad, no haciendo las cosas para Dios en la manera que Dios nos dice, sino que las estamos haciendo como nos parece bien delante de nuestros ojos, entre nuestro pensamiento. Y eso es estar en el fruto del bueno y lo malo. No es estar en el fruto de la vida o en el árbol, comiendo del fruto del árbol de la vida. Es una gran diferencia conducirnos nosotros, sea en nuestro hogar, en la iglesia, en cualquier parte que vayamos. ¿Estamos haciendo las cosas bajo la voluntad de Dios o no de Dios? Es algo de que la palabra nos enseña aquí. Que dice: y hace su voluntad y a ese oye. Desde el principio no se ha oído, versículo 32, 9:32, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, hablando de Jesús, nada podría hacer. Yo no sé cómo este hombre, este joven, que había nacido ciego, cómo es que él sabía esto, este misterio, esta revelación de Dios. Porque tal vez se sentaba en las sinagogas, tal vez escuchaba a alguien que leía las escrituras, pero para él no hay duda que lo que le ha sucedido es un milagro, una maravilla de parte de Dios. Para él no hay duda, porque él lo está diciendo aquí, que versículo 32, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Sí, no se encuentran las escrituras más que en los evangelios. Por favor, para concluir, vamos a Éxodo, capítulo 4. Aquí en las escrituras otra vez es la revelación de Dios de quién es Él, quiénes somos nosotros. Y en Éxodo 4, cuando Moisés estaba haciendo pretextos, que no puedo ir a hablar a Faraón, no puedo ir a hacer lo que me estás pidiendo, Dios le habla fuerte y le dice algo que es bueno para nosotros acordarnos. Noten aquí, Éxodo 4:11.
Es casi parecido, muy parecido a lo que está diciendo este joven en Juan 9. Y Jehová le responde a Moisés, Éxodo 4:11. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Noten ahí lo que dice Dios. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo al sordo? Al que ve y al ciego. ¿No soy yo Jehová? Hermano, hermana, la semana pasada vimos que muchas veces hay una condición que está, se puede decir, molestando o perjudicando a un hombre o una mujer en esta tierra. Y a veces es por sus padres, a veces es por sus propios pecados, pero hay otras veces que es porque Dios va a hacer un milagro, va a manifestar su gloria. Y aquí en este versículo dice que al que ve y al ciego, dice, ¿quién es el que hace esto? ¿Quién es el que permite esto? Es Dios. Y si alguna vez el Señor nos mantuvo a nosotros ciegos o mudos para no compartir este evangelio, para no ver a Jesucristo como ahora lo vemos en nuestra fe, lo vemos. Entonces fue porque Dios lo permitió. Y cuando Moisés le está dando excusas para no poder ir y hacer la voluntad de él, Dios le jala las orejas y le dice, ¿quién soy yo? ¿Que no soy yo, Dios, el creador de todo? Entonces, ve y haz lo que yo te pido. Y así es lo que estaba sucediendo en Juan 9, que Jesucristo había hecho algo en el día de reposo, algo que delante de los ojos de los fariseos era trabajo, pero había hecho sano a este hombre que antes era ciego. Y es algo que no se había visto antes y que hasta hoy día yo no sé otro episodio, otra historia, otro evento que haya sucedido de la misma manera, donde alguien que no tenía ojos ahora tiene ojos, porque los ojos son creados por la voluntad y el poder de nuestro Creador, que es Dios y su Hijo Jesucristo, que vino a esta tierra para manifestar su poder y su gloria, trayendo la luz del mundo, trayendo la luz al mundo y quitando la oscuridad y las tinieblas. Vamos a orar, hermanos, y dar gracias al Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, Señor, porque un día tú derramaste este amor en nosotros y pudimos ver. Lo único que sabemos es que antes no veíamos, pero ahora vemos. Antes no escuchábamos, pero ahora podemos escuchar. Te damos gracias, Padre, porque tú eres el que le plació hacer esto. Nosotros no te encontramos, sino que tú nos llamaste. Te damos gracias, Señor, por pasar al lado de nosotros, untarnos con tu Santo Espíritu y darnos ahora un conocimiento de tu Hijo Jesús. Oh Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que has hecho. Continúa ministrándonos en nuestros hogares, en nuestra iglesia. Que no te traicionemos, que no demos nuestra espalda a ti por honrar a hombre, pero que siempre sigamos a ti, Padre Celestial, con toda verdad, con todo el amor que tú has derramado en nosotros. Ayúdanos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, hermanos, por estar aquí otra vez. Que el Señor los guarde y los bendiga.